Bien, vamos a ver ahora un poquito de las dinamitas. Y la verdad es que hemos seleccionado la dinamita que es más común, que es el Tronix Plus, o Tronix Plus, como quieren llamarla. Y la tenemos acá de una dinamita de 1,25 por 8 pulgadas. ¿Ya? Si bien es cierto, digamos, se establece que son 12 horas que puede estar en agua. La verdad es que yo no me atrevería, digamos, a tener las 12 horas en agua este cartucho, puesto que esto es polvoriento, es polvo lo que está dentro. y la verdad es que quizás el cartucho, digamos, conservándose tal cual, pueda durar bastante en agua, pero los trabajadores generalmente están cortando pedacitos, ¿no? Están cortando pedacitos para poder utilizarlo. Y eso, digamos, en agua es fatal. O sea, eso hay que tener bastante cuidado. Si dice 1,25 por 8, si dice 1,25 por 8, significa que mi diámetro, ojalá, no sea de 1,25. En general, lo ideal, digamos, para trabajar con las dinamitas y para trabajar con ANFO también son 2,5 pulgadas, el diámetro de perforación. Pero si hay un diámetro de 1,5, bueno, lo puedo llenar con Tronix y puedo trabajar con ello. Pero estas son polvo, o sea, aquí está. Entonces hay que tener bastante cuidado, y sobre todo si también está exudada, que es bastante peligrosa, porque la nitroglicerina, digamos, se está mostrando acá que se rompió esa homogeneidad, se rompió la mezcla en forma normal como era. Ese equilibrio, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado y estas deberían ser destruidas. Lo otro que tengo que decirle es que este polvo, digamos, que es la materia prima, digamos, propiamente tal de la dinamita, se debe a que esta es una semigelatina, no es una gelatina real. O sea, una gelatina es compacta, es prácticamente plástica, pero esto es una semigelatina, ¿ya? Esto es una semigelatina, y si lo vamos a meter en agua tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, digamos, si voy a trabajar con agua, prefiero trabajar con uno de estos cartuchos de emulsión. Aquí tengo una emulsión que en el fondo es el ANFO al cual le he logrado colocar una capa impermeable con una crema, digamos, que especial para esto, que se denomina matriz, digamos. Pero son muy excelentes, digamos, resistencia en agua. Esto es lo que hay que usar cuando tenemos agua, ¿ya? Y cuando no tenemos agua o tenemos muy poca agua, podemos usar tranquilamente las dinamitas. Ahora, si nosotros vamos a comparar como habíamos hablado la vez pasada, con los iniciadores, con los boosters estos de pentolita, bueno, digamos, hay bastante diferencia, porque esto, si pudiera elegir y no hubiera la parte costo, me quedo obviamente con estos boosters, ¿ya? Y no trabajo con dinamita. ¿Por qué motivo? Bueno, simplemente por la potencia, ¿ya? La presión de detonación, digamos, de una PD, digamos, es muchísimo más alta, tal vez 4 veces más alta que la de un Tronix, ¿ya? Que la de un Tronix. Entonces, y a la vez es levemente más alta que una emulsión encartuchada. Ahora, si estoy en mina subterránea, ojalá usara solamente emulsión encartuchada, porque voy a tener menos gases nitrosos, producto, digamos, de la reacción de las dinamitas y el ANFO. En cambio, si tengo emulsiones encartuchadas, va a ser mucho menor.
¿Ok? Bueno, ya sabes, a ver, a través de todos estos videos, muy básicos y muy elementales, pero muy importantes, eh, bueno, ya hemos visto ya perfectamente cómo, para qué sirve cada uno de estos elementos, para qué sirven estas pentolitas, cómo se utilizan con los detonadores no eléctricos. También hemos visto qué pasa con estas dinamitas que son semigelatinas. Y te invito al próximo video para que tengamos algunas nociones de cómo algunas cosas básicas, digamos, de cargueo en una frente en subterránea. Espero que te haya gustado. Para ti que estás estudiando, que estás empezando, digamos, el tema de los explosivos.